Buenas tardes, que el Señor les bendiga en este día que el Señor hizo, ¿no? Yo estoy aquí para compartir con ustedes eh, acerca de las Sagradas Escrituras. Estamos viviendo tiempos de cuarentena, estamos más precisamente, hoy es 22 de marzo, y estamos acá en nuestro hogar también, y queríamos compartir o quería compartir con todos ustedes eh, acerca de un tema importante, ¿no? Que es determinante no tan solamente para los tiempos de crisis, sino algo importante para la vida del cristiano. Y lo que quisiera compartir con todos ustedes es acerca de la oración. Jesús mismo nos enseñó acerca de la oración. Jesús mismo enseñó acerca de la oración a sus discípulos. Yo les ruego que ustedes tengan una Biblia para que también puedan leer junto conmigo o leer en sus casas ahí donde están, para que puedan corroborar esta lectura bíblica que estamos haciendo. Y quisiera pedirle que abra su Biblia en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 13. Y acá nosotros vamos a ver Jesús hablando con sus discípulos acerca de este tema tan importante que es la oración. Y dice la palabra del Señor así: y cualquier cosa que pidas en mi nombre, esto le haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No es la primera vez que nosotros vemos a Jesús hablando acerca de la oración juntos con sus discípulos. Ya en Mateo, Jesús, en el capítulo 6, versículo 9, estaba enseñando un modelo de oración que todos conocemos, que es el Padre Nuestro. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjese que esta enseñanza que Jesús está trayendo es en torno a sus discípulos. Y nosotros tenemos que entender que discípulo es aquel que sigue las enseñanzas de un maestro, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que tener bien en claro que las oraciones que Dios contesta es para los suyos, es para sus hijos, es para los que siguen las enseñanzas del maestro. Ahora bien, para que no creamos o no creemos ninguna falsa expectativa con respecto a la oración y a la respuesta que Dios puede traer a su oración, porque esto es una herramienta muy gloriosa acerca de la oración, de lo que quiero hablar en este día. Y yo quiero que usted vea también en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12, porque fíjense ustedes que Jesús está hablando dentro de un contexto en Mateo 6, Padre nuestro. Estaban Jesús y sus discípulos. Ambos tenían algo en común, y eso en común era el Padre. Todos eran hijos. Ahora bien, ¿quién es hijo de Dios según lo que las Sagradas Escrituras nos enseña? Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si bien la oración es una herramienta importante en la cual nosotros nos comunicamos con Dios, ahora la respuesta a nuestras oraciones es para aquellos que viven conforme a las enseñanzas del Maestro. Es aquellos que le recibieron, para aquellos que creen, es la promesa. Y fíjese que cuando Jesús habla acá en Juan capítulo 14, versículo 13, el versículo inicial que nosotros hemos compartido, Jesús se encontraba en el cenáculo y eran momentos previos a que él iba a ser entregado. Y entre otras cosas, Jesús les habló a sus discípulos acerca de la casa del Padre, que él iba a ir a preparar moradas. También le habló acerca de la venida, que él iba a venir a buscar a su iglesia. También le habló acerca de la promesa del Espíritu Santo, entre otras cosas. Y fíjese, y acá, dentro de todo este contexto, Jesús también lava los pies de sus discípulos, como una muestra de humildad. Qué gran enseñanza de nuestro Maestro, ¿no? Dice que se ciñó sus vestidos y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Esto nos muestra de que nuestro Mesías, nuestro Señor,
nos deja una tremenda lección de humildad. También en esta oportunidad inauguró el nuevo pacto en su sangre, donde Él partió el pan y compartió el vino con sus discípulos. Y dentro de todas estas enseñanzas que Jesús estaba dejando a sus discípulos, estas últimas instrucciones, porque eran momentos previos a ser entregado, Él les enseña acerca de la oración. Y en este pasaje de San Juan, o de Juan capítulo 14, versículo 13, nosotros vemos que Jesús está enseñando 4 verdades acerca de la oración. Y es sobre esto que quiero hablar en este día, de estas verdades sobre la oración. Si nosotros leemos el pasaje, ¿no es cierto?, vemos que el alcance es ilimitado de lo que nosotros podemos pedir a través de la oración. Hemos dicho en un primer momento de que Jesús estaba hablando dentro del contexto de sus discípulos. Ambos tenían un mismo Padre. Y como hemos leído en Juan también, que son hijos aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, es para ellos las promesas, es aquello para quienes Dios va a contestar sus oraciones. Entonces nosotros vemos que para sus hijos, para sus discípulos, para aquellos que siguen las enseñanzas del Maestro, hay una promesa de que Él va a contestar las oraciones. Mire, dice cualquier cosa que pidas. Entonces podemos ver que Jesús no estableció ningún tipo de límites. Nosotros podemos presentarle todas nuestras necesidades al Señor, porque como primera medida Él ya las conoce. Él sabe de nuestros deseos, de nuestros propósitos, de nuestras necesidades, de aquello que nos aflige, de aquello que nos angustia, de aquello que nos preocupa. Y quizás nosotros podamos ver imposibilidades desde el punto de vista humano, pero para el Señor no hay nada imposible. Nosotros podemos presentarle a Él una necesidad que desde la perspectiva humana sea casi imposible. Un problema de salud, un problema económico, un problema de salvación de algún familiar, alguien que está perdido totalmente en este mundo y nosotros pensemos, bueno, este ya no tiene más salida, este ya no tiene más escapatoria, esta persona está tan sumergida en lo profundo de este mundo, pero esta palabra nos trae un consuelo, esta palabra nos trae una esperanza, esta palabra nos trae una promesa, porque la palabra de Dios dice cualquier cosa que pidas. Y eso es lo importante. Este es el alcance que tiene la oración para sus discípulos, para sus hijos, para aquellos que le recibieron, para aquellos que creen en su nombre. Nosotros podemos ver que desde la perspectiva humana puede ser algo imposible, pero para Dios no existe nada imposible. Nosotros no estamos pidiéndole a un ídolo, nosotros no estamos pidiéndole a una deidad pagana, nosotros estamos delante del Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Él tiene en sus manos la rienda del universo. Imagínese usted, Él tiene el control y el manejo de todas las cosas que acontecen a lo largo de la historia. Siempre Él pudo contestar a la oración de sus hijos. Mire, es tan importante la oración y es tan interesante que nosotros entendamos que Él puede interferir en el curso de la historia oyendo el clamor de su pueblo y traer una salida. Estamos viviendo en estos tiempos una crisis acerca de este coronavirus muy conocido y que el mundo entero lo está padeciendo, ¿no? Pero a través de la oración nosotros podemos entender que si su pueblo clama, el Señor puede interferir en el curso de la historia y puede cambiar la situación en la que nosotros estamos viviendo. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así: si mi pueblo se humillare, o si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Fíjese la importancia de la oración, ¿no? Y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjese que
la respuesta a la oración es cuando alguien se convierte de sus malos caminos. Es alguien que cambia el sentido de su pensamiento. Por eso es que la promesa de la contestación de la oración ante nuestros pedidos es para aquellos que le recibieron. Para ellos es la promesa de que Dios iba a contestar la oración. Y no tan solamente a los que le recibieron, sino a los que creen en su nombre. Esto lo dice Juan capítulo 1, versículo 12. Entonces podemos ver a través de este pasaje el alcance ilimitado que tiene la oración, mis queridos hermanos. Como segunda medida, nosotros vamos a ver quién es el mediador de la oración. Jesucristo dice en este pasaje, en mi nombre. O sea, no hay oraciones fuertes, no hay personas poderosas. Nosotros tampoco oramos o pedimos confiando en nuestro propio mérito, declarando, decretando, estableciendo, impartiendo y tantos otros recursos que se utilizan en la actualidad de los púlpitos. Nosotros oramos confiando en el mediador, en el intermediario entre Dios y en los hombres, el que Dios providenció para que sea nuestro mediador, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En él hay poder, en el mediador de quien media las oraciones. Jesús dijo en este pasaje, en mi nombre. No hay límites cuando nosotros pedimos, pero en el nombre de Jesús. Nosotros nos podemos acercar derrotados para su presencia, pero sabemos que Él tiene la victoria para nuestras vidas. Nosotros nos podemos acercar débil, pero Él nos tiene la solución, Él tiene la fortaleza para nuestras vidas. Nosotros nos podemos acercar enfermo, pero Él tiene la salud para nuestras vidas. Nosotros nos podemos acercar de cualquier manera decaídos, debilitados, deprimidos, pero Él tiene la palabra de aliento para que nosotros podamos levantarnos y continuar nuestro camino. Entonces nosotros vemos a través de esta palabra que el único poderoso es aquel que contesta las oraciones. En el nombre de quien nosotros mediamos hay poder. Entonces no hay límites para aquellos que son hijos de Dios con respecto a los pedidos que nosotros podamos hacer. Segundo, el mediador es Jesucristo y a través de Él es que nosotros vamos a poder tener la victoria. En mi nombre, dijo Jesús. Como tercera medida dentro de este pasaje, Él hace la promesa, esto haré. No hay límites. En el nombre de Jesús, Él promete que Él lo va a hacer. Él es quien nos enseña a orar. Él es que promete escuchar nuestras oraciones y no tan solamente promete escuchar nuestras oraciones, sino que Él promete contestarnos. Él dice, esto lo haré. Entonces, orar es unir la debilidad humana con la omnipotencia divina. Nosotros nos presentamos con nuestras necesidades sabiendo que Él es todopoderoso para contestar ese pedido que nosotros venimos a hacerle a Él delante de su presencia por medio de Cristo, teniendo esa esperanza de que Él nos va a contestar a través de la oración. Es conectar el altar que nosotros hacemos aquí en la tierra con el trono del cielo. Para Dios todo es posible, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que para Dios no existe nada imposible, pero nosotros vamos a obtener respuesta solamente a través de la oración. Siendo Dios soberano, eligió libremente actuar a través de la oración de su pueblo. Como les decía, si su pueblo comienza a orar en este momento, si su pueblo se comienza a humillar y a apartarse de los malos caminos en los que anda, Dios promete oír y sanar la tierra. Es una promesa de Dios, Él lo va a hacer, pero es necesario que a través de la oración, en el nombre de Jesús, hay una promesa. Nuestro Señor Jesús nos enseñó en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se te abrirá. Entonces nosotros tenemos una llave y esta llave se llama oración. Cuando nosotros oramos confiando en las promesas de Dios, sabemos que vamos a obtener una respuesta favorable desde el trono de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel a su palabra y Él no es hombre para mentir.
En todas las promesas que nosotros leemos en su palabra ya tenemos el sí y ya tenemos el amén. Y ninguna de sus promesas caen al suelo. Pero nosotros debemos entender que para que las oraciones sean contestadas, debemos vivir conforme a su palabra. No le puedo crear una falsa expectativa de decirle de que usted viva de cualquier manera. Ya hemos leído 2 de Crónicas capítulo 7, 14. Si mi pueblo se humillare, esa es la clave, ¿no es cierto? Humillarse, pedir ante Dios que Él tiene una respuesta para cada una de nuestras peticiones. Bien, y por último yo quiero hablar acerca del propósito principal de la oración. Y es acá que nosotros debemos entender de que no existe hombre poderoso, de que no existe oración fuerte, sino que el propósito principal de la oración es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Está entendiendo, mis amados hermanos? La oración o el fin de la oración no es el principal o no es el bien del hombre, sino la gloria del Padre manifestada en el Hijo. Cuando el Señor está respondiendo a nuestras oraciones, el Padre es glorificado y el Hijo se exalta a través de él. Y por esa exaltación y por esa glorificación es que nosotros obtenemos la respuesta a nuestras oraciones. Las oraciones no apuntan a exaltar, entonces podemos decir, al hombre, sino que apuntan a exaltar a Cristo. Todo viene de Cristo, todo es a través de Cristo y todo es para Cristo. Y a medida que son respondidas nuestras oraciones, el Padre es glorificado en el Hijo. Y podemos decir por esto que el único que es digno de toda gloria, es digno de todo honor y es digno de toda alabanza. Entonces, mis queridos hermanos, sepa de que si usted es un hijo de Dios, sepa de que si usted le recibió, sepa de que si usted creyó en su nombre, sepa usted que si vive conforme a las Sagradas Escrituras, usted pueda acercarse al trono de la gracia y cualquier cosa que usted pida, cualquier cosa, sin límites, Dios nos estableció límite para que nosotros podamos pedir, en el nombre de Jesús, Él hace una promesa que eso lo va a hacer. Y el fin principal de todo esto es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta es la palabra que tengo para ustedes. Que Dios les bendiga y espero que sea de mucha bendición. Síganos a través de nuestro canal, Federico Eduardo Escalada. Suscríbase para que nosotros también podamos transmitir en tiempos futuros a través de nuestro canal. Que Dios les bendiga y un saludo muy fuerte.